4 horas y casi 4 horas y media duró el fucking podcast. Porque ayer pues, mientras estaba haciendo ejercicio, me estaba escuchando el podcast de Wild Project, de Jordi Wild, con Gervasio Sánchez, un reportero de guerra. 4 horas, casi 4 horas y media duró el desgraciado. Y viendo el podcast o escuchándolo, o una combinación entre las dos, porque a veces lo veía, a veces lo escuchaba, y bueno, el caso. Me daba cuenta que Jordi Wild de alguna manera alcanzó a hacer algo que pocas personas al principio de YouTube conseguían hacer. Y es que ahora, pues digamos, con el tema de Twitch, que, pues de alguna manera va enlazado a YouTube, porque al final pues se hacen los streams en Twitch, y al final con el equipo de editores que tienen los streamers, pues digamos, pueden recortar el contenido o recortar distintos fragmentos y pues al final hacer un video en YouTube, por el cual pues también crean un tipo de contenido. Entonces crean el contenido de Twitch y crean el contenido de YouTube. Pero si nos vamos antiguamente a lo que era el YouTube pre-Twitch, antes de todo este boom de Twitch, es muy particular porque antiguamente siempre había canales que se enfocaban en hacer un tipo de contenido en específico, ¿sí? Por ejemplo, estaban los gamers, que era un solo tipo de contenido, juegos, 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 juegos y puras series y series y series sobre juegos. Después había otro que era sobre películas y que era siempre sobre películas, 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 películas. Y después había otro que si la farándula, que si el salseo, que si las modas, que si esto, y siempre era como muy caracterizados en enfocarse en un solo tema, ¿sí? En un solo tópico, en un solo digamos, en una sola clase, en un solo tipo de contenido, un solo tipo de tema. Sin embargo, si nos vamos, por ejemplo, al tema, pues en este caso de Jordi Wild, del canal de él, el Rincón de Giorgio, ¿sí? Antes de todo esto de The Wild Project, pero si nos vamos al Rincón de Giorgio, siempre se caracterizó porque hacía lo que le daba la gana, en el sentido de un día subía un juego, otro día subía una especie de blog, otro día subía una reacción, otro día subía esto, otro día subía lo otro, y al final siempre daba cierto tipo de variedad al contenido. Sí, más allá de que, por ejemplo, los gamers pues hicieran un juego, este juego, este otro juego, este otro juego, este otro juego, pero al final siempre era dentro de la temática de los juegos, de los videojuegos. Sin embargo, Jordi era juego, después reacción sobre algo que no tenía nada que ver, una historia sobre un asesino que no tenía nada que ver, después una experiencia de vida, una historia propia de él. Y no es como, por ejemplo, uno puede llegar a decir, por ejemplo, el caso de algunos youtubers que decían todos los lunes, todos los miércoles, todos los jueves, todo tal día subo video todas las semanas. Sino que él, obviamente con una frecuencia pues normal, pero subía video cuando le salía de los huevos, básicamente. Sí, no cuando le salía de los huevos, sino cuando él quería y se sentía bien para subir un video, lo subía y el video tenía cierto tipo de recepción más allá de que, digamos, no tuviera un horario fijo, no fuera todos los miércoles a las 7 subo video, no era algo de ese estilo, sí, o por ejemplo, 3 videos a la semana, o 6 videos a la semana, o 6 videos diarios, como hacía Dani Rep en un momento, no sé si lo seguirá haciendo. O el propio Vegeta, otro histórico del tipo, o el propio Hola Soy Germán, sí, que no se acuerda de Soy Germán, que todos los viernes nuevo video y al final pues a veces se lo subía, a veces no, pero era como, en cambio Jordi no tenía como ese horario, ¿sí? Sino que subía el video que le daba la gana, sobre lo que le diera la gana y cuando le diera la gana. Obviamente con una frecuencia y todo organizado, pero pues al final no quita que tuviera como esa libertad. No ahora, sí que ya está todo, pues digamos, como decía anteriormente, con el tema de Twitch, con el tema de los editores, con el tema de recortar, sino que desde antes, mucho antes de eso, subía lo que le daba la gana y no solamente eso, sino que decía lo que le daba la gana, porque obviamente, pues, y esto pues le pasa a todos los youtubers antiguamente, o es que influencer, la verdad, palabra influencer no me termina de convencer, no me termina de caer bien esa palabra. Pero digamos, lo que le ocurría, por ejemplo, era que él subía lo que quería, cuando quería, cómo quería, y decía lo que quería. Sí, obviamente que antes YouTube pues era mucho más permisivo en el lenguaje, era mucho más permisivo en lo que se decía, en lo que se mostraba, en lo que, digamos, cómo se realizaba el video. Y ahora pues por ser más family friendly ha sido un poco más reservado en ese aspecto. Pero, digamos, de alguna u otra manera ha habido también una evolución en el carácter de Jordi, o por lo menos de lo que se puede ver en cámara, en los videos,
Porque pues al principio si uno veía a Jordi uno podría decir, no, este tipo la verdad pues sí hace entretenimiento, pero pues no tiene algo como interesante, o no tiene más allá. No que no tenga cultura, porque pues al final eso no lo determina uno en un video, no, sino en varios o muchos, o después de años de verlo. Pero uno podría llegar a pensar en los videos antiguos que el tipo pues estaba ahí sin más y que no era mucho más interesante más allá de que para pasar un rato, un buen rato y demás, pero a medida que pasaron los años, a medida que fue cambiando también el propio canal, a medida que fue variando el contenido, a medida que fue, pues, digamos, creciendo también, no solamente profesionalmente, sino como persona, pues se vio como una evolución en ese sentido, de que empezó a dejar, bueno, sigue con la joda, digámoslo así, sigue con la joda, pero le mete como más tema personal, más tema aparte que pues uno lo mira y él ahí tiene, si no estoy mal, el diploma de psicología o la carrera, los estudios de psicología. Y digamos, eso se ha empezado a ver un poco más a medida de que ha, pues como digo, evolucionado su canal, ¿sí? Ha empezado a subir temas de pronto más interesantes, un poco más profundos, un poco más que se refieren a otro tipo de público, no necesariamente al público de la joda, de las cervezas, que si te parto las piernas, que si los brazos y demás, sino que ha ido evolucionando el contenido hasta llegar al punto de The Wild Project, que pues digamos al final toca todos los temas posibles. Sí, un día te trae un reportero de guerra, otro día te trae un tipo de MMA, otro día te trae un forense, otro día te trae un Daniel Rojo, creo que era ladrón de bancos o criminal en general, otro día te trae a Popeye, otro día, y es como tocar muchos temas diferentes, aparte los toca no desde la joda, sino desde la seriedad, obviamente tirando algún que otro chiste, pero eh, digamos, tiene como esa más profundidad en la realización, en el pensamiento, cosa la cual antes no se notaba tanto por el tipo de contenido que podía llegar a ser o por la percepción. Al final yo siempre tiro esto de percepción, tiro lo de que todo depende de la percepción que se tenga, y esa percepción ha ido cambiando, por lo menos en lo personal mío, y creería que en lo de muchos más, que ha dejado de ser ese personaje controversial, ha dejado de ser ese personaje, pues digamos, de alguna manera obviamente hablando de Jordi igual como personaje, no necesariamente como persona en sí, ¿sí? Porque pues es una cosa completamente diferente, pero el personaje de Jordi Wild se ha salido un poco del tópico de que si los brazos, que si el ejercicio, que si te rompo las piernas, que si la cerveza o que si el metal, y ha ido como evolucionando más un tipo más jodón, ¿sí? Pero jodón en el buen sentido de la palabra, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Cizañero y de recocha, y ha entrado más en un tema de pronto no serio, puede que no sea la palabra, pero un poco más centrado, un poco más interesante, un poco más profundo en lo que se refiere a las reflexiones y a los temas que puede llegar a tocar en sus videos. Y como eso yo creo que de alguna manera está relacionado a la libertad que tiene. Como comentábamos, él desde mucho tiempo antes pues ya tenía esa libertad de que decía lo que quería, hacía lo que quería, lo subía cuando quería, como quería. El hecho de que haya podido tener eso desde antes hace que hoy, digamos, no haya tenido que variar completamente sus contenidos, sino que haya simplemente como aumentado el nivel de seriedad, o no el nivel de seriedad, sino el nivel de cultura, puede ser, aunque no sea el mejor término, pero ha cambiado, yo diría positivo, ese carácter esa forma de ser del personaje, hasta el punto, pues, digamos, de tener The Wild Project, que, pues al final es un poco más serio que el Rincón de Giorgio, pero que sigue teniendo pues esa recocha, esa joda. Entonces yo creo que es algo particular, un caso particular de él, porque pues digamos desde mucho antes que existieran estas nuevas herramientas de Twitch, o que se hicieran populares, no que existieran, sino que hicieran populares las herramientas de Twitch y demás, y donde pues digamos cada uno tiene la libertad de streamear y decir lo que quiera, de ver que si quiere reaccionar, que si quiere jugar videojuegos, que si quiere esto, que si quiere lo otro. Yo creo que desde antes Jordi ya tenía esa posibilidad de hacer lo que quisiera, pero que la ha ido moldeando a medida que ha ido creciendo como persona y como al final no iba a decir entretenedor, bueno, también hay que evolucionar un poco el léxico porque sí, como persona de los medios, digamos, porque es que no quiero decir influencer, la verdad, no, pero pues vamos a usarlo, ya que, y como ha crecido tanto como persona como influencer, hasta el punto de hacer lo que quiera, pero con un toque de pronto más distinto, un poco más centrado a diferencia de lo que era antes. Obviamente, o sea, algunos podrán decir, no, es que antes era mejor, es que antes era más divertido, es que antes esto, y pues al final ahí es donde entra otra vez la percepción de cada uno. Pero en lo personal mío, y creo que en una gran variedad de casos, esta nueva versión o sí, ese nuevo Jordi Wild de alguna manera,
ya sea como personaje o como persona real. Creo que es mucho más, gusta mucho más y es mucho más entretenido y mucho más interesante de ver y escuchar que lo que era el antiguo, ¿sí? Tanto si sube videojuegos, si sube reacciones, si sube lo que suba, yo creo que este es mucho más entretenido y mucho más completo de lo que era el antiguo, por lo cual yo creo que fue una evolución y una particularidad bastante positiva en lo que se refiere a él y al contenido que puede llegar a ser, ¿no? Pero pues al final todo, como suele decir, para gustos los colores.